Para esta ocasión conmemoramos el día más importante, el día de más beneficio, el día de gloria, un día de gloria, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. El primero que se levantó de los muertos para no morir. Porque hubo otros tiempos en donde se levantaron de entre los muertos personas, los cuales resucitaron, pero luego volvieron a morir. Pero Jesucristo se levantó de entre los muertos para nunca más morir. Permanece vivo y joven, como cuando subió al cielo. Ahora veamos con la Escritura este evento tan importante y el beneficio que ha traído y traerá para generaciones venideras. Capítulo 28 de San Mateo, versos 1 al 10, nos dice la historia de este importante evento en la vida de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado. Esa es la proclama más grande que se haya dado en este planeta Tierra. La resurrección de un hombre resucitado para vivir eternamente en ese cuerpo que ha resucitado. Ahora, ya que esto ocurrió con el Señor Jesucristo y vive y vivirá eternamente Jesucristo en ese cuerpo que resucitó glorificado, ¿quién es entonces Jesucristo? Para algunas personas, Él fue un profeta. Para otras personas, Él fue el profeta Elías. Para otros, fue Juan el Bautista, que había resucitado y que por esa causa hacía esos milagros. Para otros, fue un revolucionario, el cual consolaba a los pobres. Por lo tanto, viene a ser visto como un populista. Y para otros, líderes religiosos, fue un falso profeta, un hombre que decían que tenía demonios, que era un endemoniado, y que era una persona no grata, amigo de publicanos y de rameras, de personas de una baja categoría. Pero para otros, como para San Pedro, cuando Jesucristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cada uno dijo la opinión que hubo en medio del pueblo. Pero luego Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
¿Por qué no se le pudo revelar carne ni sangre? Pues la opinión de los seres de aquel tiempo, tanto líderes religiosos en su mayoría y de gente del pueblo, gente de diferentes posiciones en la sociedad, la mayor parte de ellos tenía una opinión muy mala acerca de Jesús. Por lo tanto, la opinión religiosa de aquel tiempo no era favorable para Jesús. Por lo tanto, por medio de la opinión religiosa, Pedro no podía saber que aquel hombre, aquel joven llamado Jesús, era el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Como sucedió también en el caso de Natanael, al cual Cristo le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y él le pregunta a Jesús: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todo eso fue por revelación del cielo que vino a estas personas, pues de otra forma ellos no podían saber quién era ese joven que nació en Belén de Judea y se crió luego en Nazaret. Y ahora, 12,000 años después, la pregunta es: ¿quién dice usted que es Jesucristo? Porque lo que pensaron o dijeron otros fue importante, y eso coloca a la persona en lo que será el futuro de ellos. Lo que creyeron acerca de Cristo trae o positivo o negativo para el futuro eterno de la persona. Ahora, ¿quién era Jesucristo? En San Juan capítulo 1, versos 1 en adelante nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sigue diciendo: la luz en las tinieblas resplandece. Y sigue diciendo: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego habla acerca de otro hombre. Todo esto que ya les he citado habla de Jesucristo como el Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra. El Verbo, el ángel del pacto que le había aparecido a Moisés. El Verbo, la imagen del Dios viviente. En palabras más claras, el cuerpo angelical de Dios. Ahora veamos, el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el Verbo hecho carne, o sea, el ángel del pacto hecho carne, el ángel de Dios.